Buen día, chicos. El tema del día de hoy es contraste entre funciones semánticas del presente simple, el del indicativo habitual, histórico y atemporal. Este tema ya lo hemos visto antes, entonces nada más es un repaso para que no se les olvide. Nuestro aprendizaje esperado es emplear recursos lingüísticos y discursivos al redactar una crónica. Vamos a iniciar con lo que es el presente habitual. Este se emplea para indicar acciones que son constantes o que tienden a repetirse en la vida del hablante. Recuerden que de allí viene el nombre de habitual, acciones que son un hábito y que se hacen continuamente. En este caso yo les puse un ejemplo de la crónica que ustedes leyeron en su libro. Dice, todos gozan, aplauden, comentan y algunos con más sentimiento lloran. Entonces, aplaudir, gozar, comentar es algo que nosotros hacemos habitualmente, ¿no? O que llegamos a hacer en repetidas ocasiones. Entonces, por eso se emplean para... o es este ejemplo de un presente habitual. Otros ejemplos más simples son como rutinas que ustedes hacen, como ir a la escuela. Los niños van a la escuela todos los días, entonces ya es un hábito. Voy al mercado, bueno, ahí sería el mismo verbo. Los niños van, voy al mercado. En este caso podríamos cambiarlo por compro frutas y verduras todos los sábados. Entonces el comprar pues es una acción habitual, o camino a la escuela todos los días. Lo mismo, es un verbo que ya es habitual, que es un hábito y que está en presente. Si se dan cuenta, pues los niños van, estamos hablando del presente. Compro también está en presente, a pesar de que lo puedo hacer el fin de semana pasado, este fin de semana, el siguiente, el verbo sigue estando en presente. El presente histórico. Si recuerdan, este tipo de tiempo verbal se emplea con acciones que ya pasaron hace tiempo, pero digamos como que actualizamos o le queremos dar un toque de actualidad para que no suene tan atrás, y entonces empleamos verbos en presente, pero nuestro contexto nos va a indicar que esa acción ya pasó, que ya fue. Yo les ponía en los ejemplos de las biografías, perdón, les ponía, por ejemplo, tal personaje nace en 1945, por ejemplo. Entonces, el verbo está en presente, pero nos está indicando que pasó hace mucho tiempo. Entonces, aquí yo les puse otro ejemplo que dice, el momento solemne llega a las 11:40. Sabemos que esto ya ocurrió porque pues no está pasando en este momento, pero se le pone un verbo en presente. El presente atemporal es aquel que no está vinculado con ningún tiempo específico, es decir, no sabemos en qué momento pasó, si la acción ya terminó, si sigue ocurriendo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la historia estudia hechos del pasado. Entonces, estudia, el verbo está en presente, pero pues siempre o toda la vida la historia ha hecho eso, ¿no? Entonces, les repito, no es una acción del pasado, ni del futuro, ni que ya terminó. Entonces, se emplea para eso el presente atemporal. También se puede emplear en las descripciones. Yo se los comentaba en un repaso anterior, que creo que no pudieron verlo bien, pero bueno, por ejemplo, el cielo es azul. No nos está diciendo que fue, o que ya no va a ser, o que será. Entonces es azul, pero no sabemos desde cuándo, es decir, siempre ha sido azul. Entonces, para eso, para esas acciones, o para nombrar eso que no sabemos exactamente el tiempo en el que inició, es que se utiliza este tipo de presente.
Bien, ahora vamos a ver lo que es el tiempo pasado para narrar los sucesos y el copretérito para describir situaciones. Algo que deben tomar en cuenta, chicos, es que el tiempo como tal es algo completamente subjetivo, es decir, depende de la persona y cuándo haya hecho las acciones, cómo las percibe. En este caso, el único tiempo real que existe, pues es el presente, ¿no? Que en el momento en el que ya pasó, pues deja de ser presente, ya se convierte en pasado. Pero para, digamos, para poder redactar, pues deben existir estos tiempos verbales para poder ubicarnos en qué momento ocurrieron esos acontecimientos. Yo les hablaba hace un momento del presente habitual, presente histórico. Entonces, si se dan cuenta, puede ser un presente en el momento en el que tú lo estás haciendo o que lo estás escribiendo como tú lo percibiste, pero ya no es un presente realmente porque ya pasaron esas acciones o ya fueron. Entonces, vamos a ver ahorita lo que es el copretérito y lo que es el pasado para precisamente emplearlo en narraciones o en textos escritos. Bien, el tiempo pasado es el tiempo que nos permite expresar acciones que ya pasaron y que ya terminaron desde el punto de vista de la persona que lo está escribiendo, en este caso del cronista. Entonces, yo les puse aquí ejemplos, yo amé, es decir, ya fue en el pasado, ya lo hice y se terminó. Qué triste, ¿no? Yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos, ustedes amaron, ellos amaron. Entonces nos está indicando que esa acción ya terminó. No sé si pusiéramos otro verbo, por ejemplo, correr, que se podría conjugar como yo corrí, tú corriste, él corrió, nosotros corrimos, ustedes corrieron, ellos corrieron. Es decir, ya corrieron y ya terminaron de correr. Pasamos a el copretérito. En este caso, el copretérito es lo mismo que el pretérito imperfecto, que sería el pasado imperfecto. Entonces, ¿por qué se los pongo así? Porque hay dos formas de nombrar a los tiempos verbales. Una es la que indica la RAE y la otra es de un lingüista que es Andrés Bello. Entonces la RAE lo presenta como pretérito imperfecto, mientras que Andrés Bello lo define como copretérito. Entonces, por cierto, ahí se me fue el acento, la tilde en pretérito, que lleva tilde en la segunda E. Bien, entonces este tiempo verbal nos permite expresar acciones que todavía no terminan, contrario al pasado, o que no se sabe cuándo acabarán. El narrador se sitúa en el pasado para ello y desde allí va a describir las situaciones, es decir, yo estando en presente me voy a situar en lo que fue el pasado para poder describir estas acciones. Entonces yo aquí les pongo ejemplo, el verbo hablar. Ustedes saben que cuando un verbo no está conjugado, se llama verbo en infinitivo y nuestras terminaciones en infinitivo son ar, ir. Entonces, en este caso yo les coloqué un verbo con ar, porque para emplear de manera correcta el copretérito, vamos a emplear las siguientes terminaciones. Cuando ustedes tengan un verbo con terminación ar, siempre en copretérito va a terminar ya sea en aba, abas, ábamos o aban. Esto dependiendo de pues la conjugación del verbo. Entonces yo aquí les conjugué con todos los pronombres yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y tenemos yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, ustedes hablaban y ellos hablaban. Entonces, cualquier verbo con terminación ar va a tener estas terminaciones. Pensemos en otro verbo.
conversar. Yo conversaba, tú conversabas, él conversaba, nosotros conversábamos, ustedes conversaban y ellos conversaban. Entonces, les repito, cualquier verbo con terminación ar, es decir, en infinitivo con terminación ar, va a tener estas terminaciones. Entonces, van a ir acomodándolo pues de acuerdo a la conjugación que le estén dando al verbo. Otro ejemplo es, aquí yo les puse verbos con terminación er, ir, que es comer, escribir, y estos verbos en copretérito van a tener las terminaciones ia, ias, íamos e ian. Aquí si se dan cuenta, y esto es un tip para a la hora de acentuar, se le va a colocar tilde a la i. Entonces, ias, ia, íamos, en... Aquí cuando hacen ustedes la conjugación en nosotros, siempre va a llevar la tilde en ia. Y en la otra era ábamos. Entonces, para que lo tomen en cuenta, chicos. Y vamos a conjugar los verbos. Entonces, tenemos nuestro infinitivo comer, escribir. Yo comía o escribía. Tú comías, tú escribías. Él comía, él escribía. Nosotros comíamos, nosotros escribíamos. Ustedes comían, ustedes escribían. Ellos comían, ellos escribían. Entonces, todos los verbos siempre con terminación er, ir, van a tener estas terminaciones. Pensemos en otro verbo. Correr. Tenemos la terminación er nuevamente. Yo corría, tú corrías, él corría, nosotros corríamos, ustedes corrían, ellos corrían. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy, muy fácil, muy sencillo porque van teniendo las mismas terminaciones. Entonces, ustedes van a determinar o tendrían que determinar desde qué perspectiva o qué punto de vista van a narrar los sucesos de su crónica para emplear ya sea el pasado o el copretérito. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Les dejo su asignación en Edmodo, que va a ser conjugar algunos verbos para que les lo puedan practicar y sea más simple de entenderlo. Entonces, yo les voy a poner los verbos en infinitivo, que ya saben las terminaciones ar, er, ir. Y ustedes los van a tener que conjugar o emplear en algunas oraciones para el presente histórico, presente habitual y presente atemporal. Entonces, que tengan un excelente día, chicos, y eso es todo por hoy.